La ficha se define como un documento en el que se registran ciertos datos, ya sean generales, bibliográficos, policiales, entre otros. La palabra ficha proviene del francés fiche. Suele ser de tamaño pequeño y forma rectangular para que pueda almacenarse fácilmente en un archivo. Algunas de sus características es que contienen información de un tema específico organizada de manera jerárquica y resumida. También dispone de dicha información de un modo simple de fácil lectura para poder recuperar de manera inmediata y contar con el dato respecto a de dónde proviene. La información que contiene se suele estructurar en título, subtítulo, contenido y fuente consultada, acompañada la información con imágenes, gráficos, tablas o ilustraciones de hacer falta. Y también, dependiendo de su contenido, puede tratarse de fichas de información geográfica, histórica, biográfica, etc. Su función es permitir almacenar información clave para volver a ella más adelante y además organizar nuestras fuentes de información. Las podemos consultar cuando repasamos la información previa a un examen o una exposición, pero incluso si no volvemos a ellas, la elaboración de las fichas informativas es en sí misma una dinámica de aprendizaje que nos obliga a comprender, resumir y transcribir la información. Un fichero bibliográfico es un conjunto organizado de referencias bibliográficas que se almacenan de forma sistemática para facilitar la consulta y recuperación de información relacionada con diversas fuentes documentales. Estas referencias suelen incluir datos como el autor, título, editorial, año de publicación y otros detalles relevantes que permiten identificar una obra de manera única. En el contexto de la investigación académica, el fichero bibliográfico actúa como una herramienta fundamental para organizar las fuentes consultadas o citadas, lo que permite al investigador mantener un registro claro de las obras relevantes para su estudio. Los ficheros bibliográficos pueden estar en formato físico, tarjetas o digital, bases de datos, gestores bibliográficos, y se utilizan para facilitar la creación de bibliografías y citas dentro de trabajos académicos. Además, un fichero bibliográfico permite hacer seguimiento de las fuentes a lo largo del tiempo, asegurando que toda la información utilizada en un trabajo esté correctamente citada y que se pueda consultar de nuevo cuando sea necesario. Ficha hemerográfica. Es un documento de anotación que se utiliza para registrar datos de identificación de una publicación periódica. Es una herramienta usada para codificar la información encontrada en las publicaciones y poder remitirse a ellas en poco tiempo. Existen dos tipos principales de dicha ficha. Fichas generales, que contienen datos completos de la publicación, y fichas analíticas, que incluyen los datos generales más un resumen del contenido. La ficha hemerográfica se estructura por el autor, título del artículo, nombre de la publicación, fecha de la publicación y número de páginas. Algunas veces también se coloca el país o zona donde dicha información se obtuvo. Los beneficios de usar fichas hemerográficas en la investigación son significativos, ya que nos ayudan con la organización eficiente, accesibilidad a información puntual, nos ayuda con el ahorro del tiempo y con la preservación de la información. Una ficha de resumen es un documento que puede ser físico o digital que se utiliza para almacenar las ideas o conceptos principales de un libro, artículo o cualquier otro tipo de texto.
Esta es una herramienta clave para la organización de la información de una investigación. Este permite a las personas saber de dónde provienen las ideas y facilitar la estructuración ya sea de una investigación o una exposición de un tema. Además, ayuda a simplificar la información de manera que sea accesible y comprensible para futuras consultas. Para realizar estas fichas, primero se seleccionan materiales o fuentes relevantes de un tema previamente elegido y de este se realiza una lectura atenta para poder extraer información clave como lo es el título del material, el autor que hizo este material, ideas principales y otros datos relevantes como estadísticas, nombres o citas directas. Además de esta información se hace un resumen con nuestras propias palabras para sintetizar las ideas principales del texto. Y por último se agrega una nota o comentario sobre las observaciones personales sobre el texto resumido. Una vez con esto se puede estructurar la ficha comenzando por el lado superior izquierdo, donde se coloca el título del material, el autor de dicho material, la referencia de dónde proviene dicho material y el tema del material. Y una vez abajo de eso se coloca el resumen que previamente habíamos realizado y abajo de eso se coloca la nota. Antes de dar una explicación del tema, quisiera que tuviesen presente qué son las fichas de comentario. Son una herramienta muy útil que nos ayuda a organizar y resumir información sobre libros, películas o cualquier tema que estemos estudiando. Son ideales para el análisis crítico, ya que nos permiten registrar nuestras opiniones y reflexiones sobre lo que hemos visto. Estas pueden incluir aspectos como resumen del contenido, análisis de los elementos presentes, que esta abarca el tema, personaje, estilo, entre otras, opiniones personales sobre el tema, reflexiones o conclusiones. Aquí tenemos un ejemplo sobre una ficha de comentario de un libro. En una esquina colocamos el número de ficha, ya que esta nos ayuda a poder llevar secuencia de las mismas, el título de la obra, el nombre del autor. Colocaríamos una pequeña descripción del libro, que esto sería el tema. Colocamos el comentario personal, que serían las reflexiones sobre cómo impactó la obra, opiniones sobre su calidad y relevancia. Colocaríamos el año en que se realizó el comentario y una nota. Que la nota sería las referencias o las fuentes que consultamos si es necesario. Y aquí tenemos otro ejemplo de una ficha de películas que lleva literal lo mismo, solamente cambia en vez de colocar el autor sería el nombre del director, la pequeña descripción sería el género de la película y sería básicamente lo mismo. ¿Alguna vez se han sentido abrumados por una cantidad enorme de información? ¿Han buscado desesperadamente un dato importante y no lo han encontrado? Los ficheros son una herramienta sencilla pero poderosa que puede resolver este problema. Un fichero es, en esencia, un sistema de organización que utiliza fichas individuales para almacenar datos de manera concisa y accesible. Es como tener pequeñas bibliotecas personalizadas para cualquier tema que nos interese. Un fichero no es solo una ficha, sino el conjunto de ellas. Puede ser una caja, un archivador o incluso una carpeta digital. Lo importante es que permita almacenar y ordenar las fichas de maneras eficientes. Un fichero puede tener varias ventajas, como lo es la flexibilidad, siendo adaptable a cualquier tipo de información, la visualización, permitiendo ver toda la información de un vistazo, la organización, que facilita la búsqueda y recuperación de datos, y la personalización, dado que cada quien puede crear su propio sistema. El funcionamiento de un fichero se basa en fichas individuales. Estas son las unidades básicas de información. Pueden ser de diferentes tamaños y materiales, pero todas comparten el objetivo de contener datos específicos. Y el contenido. Esto quiere decir que el contenido de una ficha depende de su propósito. Por ejemplo, tenemos fichas bibliográficas que sirven para registrar libros, artículos, etc. De contenido. Estas se usan para resumir ideas principales de texto. De conceptos. Estas sirven para definir términos claves. Y de preguntas, que son para plantear dudas y respuestas. Como cualquier otra actividad, esta requiere una organización de información de manera sencilla y visual, y es aquí donde entra el uso del fichero, donde se usa para organizar investigaciones, como documentar fuentes, tomar notas y clasificar datos. En el estudio,
como es la creación de resúmenes, vocabularios y esquemas, y otros, como lo puede ser la gestión de proyectos, organizar recetas, entre otros. Las posibilidades son infinitas. Así que los ficheros son una herramienta versátil y efectiva para organizar la información de manera eficiente. Son fáciles de usar, personalizables y se adaptan a cualquier necesidad. Para complementar la información de mi compañero, quisiera mencionar un poco de la historia detrás de ellos. Esta se remonta en los antiguos sistemas de organización de información, como lo hacían en el antiguo Egipto, por ejemplo, con tablillas de arcilla. Ellos realizaban colecciones de documentos que contenían información sobre su cultura, sobre soldados, documentación privada, entre otros, los cuales datan de miles de años. Con el tiempo, estos sistemas evolucionaron para adaptarse a nuevas necesidades administrativas, comerciales y legales. Melvin Dewey, en 1876, fue el responsable en revolucionar las bibliotecas con su clasificación bibliográfica. Este desarrolló un orden temático y numérico que facilitó la organización y búsqueda de libros, además de simplificar el proceso de clasificación. Luego, con la expansión de oficinas, este impulsó el desarrollo de archivadores de acero y otros muebles diseñados específicamente para almacenar documentos de papel. Los principales tipos de ficheros físicos incluyen microfilm, el cual es una de las primeras formas digitales, por decirlo de alguna manera, de conservar documentos de otra forma que no sea en papel. Este sistema permite guardar grandes cantidades de información en poco espacio y es común en archivos históricos y bibliotecas. Archivos de papel es el tipo más común que se utiliza desde los inicios de la creación de documentos y para ello se utilizan carpetas, archivadores, estanterías para organizar papeles impresos. Estos se suelen clasificar en categorías, fechas o nombres y son comunes en oficinas, escuelas y hospitales. Los libros de registro. Es un documento que puede ser en formato físico o digital que deja constancia de movimientos. Por ejemplo, se utilizan en consultorios para saber cuántos pacientes estuvieron o en actividades económicas de una empresa. Tarjetas de índice. Estas tarjetas eran populares en bibliotecas y en oficinas para el almacenamiento de referencias rápidas, antes de que existieran los sistemas computarizados. Cada uno de estos tiene aplicaciones específicas y se utilizan según las necesidades de almacenamiento. La primera letra de nombres, títulos o categorías siguiendo el orden alfabético. Es útil para archivos personales, nombres de clientes o temas específicos. Organización numérica. A cada documento se le asigna un número único o código que facilita su ubicación. Esto es muy común en archivos médicos como en números de historia clínica o legales con los números de caso. Organización cronológica. Los documentos se organizan por fecha, ya sea de creación, recepción o modificación. Esto es ideal para registros financieros, archivos de contabilidad o informes anuales. Organización geográfica. Los documentos se organizan según su ubicación geográfica, como lo es país, ciudad o región. Esto es utilizado, por ejemplo, en empresas con sucursales en distintos lugares o archivos de organismos gubernamentales. Organización temática por asunto. Los documentos se agrupan por temas, categorías o asuntos específicos. Esto es útil en archivos que contienen información sobre proyectos, investigaciones o áreas temáticas. También es importante hablar de sus ventajas y desventajas. Como ventajas encontramos que no están expuestos a hackeos cibernéticos, que esto los hace más seguros en contextos donde se requiere alta privacidad y confidencialidad. También algunos documentos en papel tienen valor legal o de autenticidad, como contratos originales, firmas manuscritas y documentos históricos que requieren preservación en su formato original. Además, que no dependen de sistemas tecnológicos o de electricidad, por lo cual siempre están accesibles mientras se pueden localizar físicamente. Además, para ciertos trabajos, como lo es el análisis de documentos históricos o legales, es más práctico revisar el documento en físico. Y también, si estos son almacenados en condiciones controladas, los documentos físicos pueden durar siglos, como ocurre en archivos históricos. También uno de los más importantes es el impacto ambiental, ya que se utiliza un gasto importante de papel y de recursos necesarios para almacenar dichos archivos.